Muchas gracias, Cristina. Muy buenos días y muy buenas tardes. Ya estéis aquí en España, en Europa o nos estéis siguiendo desde Latinoamérica. Agradeceros vuestra presencia en este taller que estamos dando de cara al inicio de la próxima edición del curso en gestión de proyectos que se está o que se va a realizar a través de Miriadas. Mi nombre es Miguel Bombín y me acompaña Richard González, mi compañero. Los dos formamos parte de la PMO de Telefónica Ingeniería de Seguridad. Y bueno, por comentaros un poco nuestra trayectoria, una de nuestras tareas es fortalecer lo que es la capa en gestión de proyectos dentro de la empresa. Y en base a ello, pues siempre estamos preparando formaciones, una de las cuales ha sido esta formación en gestión de proyectos y con la consiguiente certificación en PMP, siguiendo siempre pues la metodología del PMI. Supongo que alguno de vosotros estaréis realizando la segunda edición o habéis realizado la primera edición del curso en gestión de proyectos a través de Miriadax y como bien sabéis, tanto los que hayáis seguido el curso como los que estéis interesados en realizar o simplemente bueno, pues tenéis cierta curiosidad de qué va este mundo de la gestión de proyectos, el examen va a cambiar a partir del 1 de julio. Hasta el 30 de julio hay un formato de examen, pero a raíz de ciertas acciones que ha tomado el PMI, pues va a haber unos pequeños cambios que vamos a tratar de explicaros de cara a que entendáis un poco en cómo os pueden afectar estos cambios y poder tomar la decisión de a lo mejor presentaros antes de los cambios o esperar a que se produzcan los cambios. Hemos tratado de dividir lo que es la explicación en tres capítulos principales. Un primer capítulo es qué va a cambiar de forma efectiva el examen de PMP el día 1 de julio de este año, del 2020. Una segunda parte en la que os mostraremos cuáles son esos cambios principalmente que afectan al ECO, que es el examen Content Online, y cómo impactan esos cambios del ECO, cómo impactan en el examen. Y luego una tercera parte que sería ya entrar un poquito más en profundidad y hablar del nuevo ECO que va a regir a partir del 1 de julio. Bueno, pues todos los que estéis un poco en el mundo de la gestión de proyectos y que sigáis un poco, conozcáis el PMI, comentaros para los que no lo conozcáis que el PMI es el Project Management Institute, es una institución a nivel mundial, la más reconocida en gestión de proyectos. El año pasado celebró su 50 aniversario y un poco lo que predica son el compartir las buenas prácticas a nivel mundial en cuanto a gestión de proyectos, de programas, de portafolios, de riesgos, pero principalmente es eso, en cuanto a la gestión de proyectos. Lo que van haciendo es, a través de ciertas publicaciones, pues se van alineando a lo que son esas buenas prácticas. Y esas prácticas en gestión de proyectos van cambiando a lo largo del tiempo. Ellos empezaron a utilizar o se publicó a principios de los años 80 la primera guía, el PMBOK, que es el Project Management Body of Knowledge, que es la guía que se utiliza como base para la gestión de proyectos, que suele estar compuesta de un marco metodológico y unas buenas prácticas y luego un estándar. Pues bueno, el PMI lo que hace es que aproximadamente cada 4 años pues hace una serie de encuestas, de investigaciones, de surveys, de cara a entender un poquito cuáles son las tendencias, cómo se mueve el mundo de la gestión de proyectos, cuáles son las nuevas prácticas, cuál es lo emergente en cuanto a la gestión de proyectos. Y una vez que analiza todas estas encuestas y los resultados, pues suele actualizar lo que es el ECO. Como os he comentado antes, el ECO es el examen Content Online, que es un poco la guía que sirve para preparar el examen del PMP. PMP es la certificación en gestión de proyectos, el Project Management Professional o Practitioner.
Como os decía, el ECO es la referencia que se utiliza de cara a PMI a preparar esas preguntas del examen. Y claro, al realizar todas estas encuestas y estos estudios, pues se han dado cuenta de que el mundo en la gestión de proyectos se ha ido transformando, ha ido cambiando, ha evolucionado, hay unas nuevas prácticas, hay unas mejoras y lo han querido reflejar en un nuevo eco. Y esto es lo que vamos a ver en los próximos capítulos. En este primer capítulo, como os comentaba, la idea es ver qué va a cambiar de una forma efectiva en el examen a partir del 1 de julio del 2020. Como os comentaba, bueno, pues el año pasado se realizó esta encuesta para ver un poco cómo se movía el mundo en la gestión de proyectos, cuáles eran las tendencias, qué es lo que estaba un poco el mundo en la gestión de proyectos demandando y lo publicó un nuevo ECO en junio del 2019. Al final, el ECO lo que hace es sugerirte, es proponer una clasificación de las tareas en cuanto a la gestión de proyectos, las actividades que se espera que realice el Project Manager como gerente del proyecto. Hasta junio, o sea, hasta el 30 de junio del 2020, pues está clasificado en 5 partes y a partir de ahora va a estar clasificado en 3 partes, en 3 dominios principales, que serían las personas, los procesos y el entorno empresarial. Esto, como podéis ver, pues es un cambio un poco significativo. Podríamos decir que es un cambio de paradigma, ya que los ecos que regían o que se han ido publicando hasta el año pasado, hasta junio del 2019, se clasificaban en función de las fases de proyecto. Estaba la parte de inicio, de planificación, de ejecución, de seguimiento y control y de cierre. Por eso os digo que ha sido un poco un cambio un poco importante en ese sentido. Y lo que ha hecho principalmente PMI es basarse en estos estudios, en estas encuestas, en los análisis que han salido y alinearlo con el triángulo del talento que ellos tienen de alguna forma como base para mantener la certificación de PMP. Como sabéis, una vez os hayáis certificado como PMP, si aprobáis el examen, tendréis que realizar una serie de actuaciones, actividades, formaciones para poder mantener vuestras credenciales como PMP, para poder mantener vuestra certificación. Una vez que conseguís esa certificación, en los 3 años posteriores tendréis que conseguir una serie de unidades de desarrollo profesional, que en sus siglas el acrónimo es PDU, y son 60 en 3 años. ¿Esto cómo se consigue? Bueno, pues se consigue a través de realizar nuevas formaciones, o recibir nuevas formaciones, ir a actividades de gestión de proyectos, escuchar webinars, servir como miembro de los capítulos locales del PMI, de manera que en los 3 años posteriores tenéis que conseguir 60 PDUs. ¿Y cómo lo hace? Pues PMI lo que ha dicho es, bueno, pues vamos a dividir un poco lo que serían, lo que se está pidiendo a un gestor de proyectos moderno en 3 áreas o 3 partes de lo que tendría que tener o qué conocimientos debería tener un Project Manager para poder mantener esas credenciales. Y lo ha alineado como os comentaba un poco, esos estudios que hizo del ECO, lo ha alineado con este triángulo del talento. Al final, el triángulo del talento lo que te dice está dividido en la parte de liderazgo, de estrategia de negocio y de gestión técnica y de proyectos, como podéis ver en la presentación. La parte de liderazgo pues es la más importante, ya que habla o trata principalmente de la gestión de las personas y de construir relaciones que vayan en un beneficio mutuo, o sea, un win-win por ambas partes.
La parte de estrategia de negocio, pues hablaría más de que el Project Manager pues, debe estar alineado con la estrategia de la organización, debe aportar esa visión de negocio, o sea, dónde estoy y hacia dónde quiero ir, cómo el proyecto que está ejecutando se alinea con la estrategia de la empresa. Y también teniendo constancia y entendiendo cuál es el entorno que le rodea a ese proyecto y a su organización, tanto el entorno micro como el entorno macro. Y por último tendríamos lo que es la parte de gestión técnica de proyectos, que es la parte, bueno, como bien dice, la parte más técnica. Todo el conocimiento que debe tener un gestor de proyectos pues para cumplir un poco con el famoso triángulo de hierro. El tiempo, el costo y luego la parte de calidad esperada en el proyecto. ¿Y cómo ha alineado PMI los resultados de estas encuestas con el triángulo del talento? Pues al final lo que ha dicho es, lo que vamos a hacer es la parte de liderazgo lo aplicaremos al dominio de las personas. La parte de gestión técnica de proyectos lo vamos a aplicar a la parte de procesos y por último la parte de gestión estratégica y comercial lo vamos a aplicar al dominio de los entornos comerciales. De manera que todos ellos están definidos en el ECO como hemos visto anteriormente. Y dado que la certificación del PMP está basada en el famoso ECO, pues las preguntas del examen van a cambiar, se va a ver afectada. Si vais teniendo alguna duda a lo largo de la presentación, no tengáis ningún problema, me preguntáis y tratamos de resolverlo. Si queréis, bueno, pues podemos esperar un poco a finalizar un poco la presentación y también tratamos de resolver estas dudas. Bueno, y vosotros diréis, bueno, ¿cómo me impacta a mí esto? Si a lo mejor estoy ahora mismo preparándome para presentarme al examen o estoy pensando en empezar a estudiar para poder presentarme al examen de certificación y poder conseguir la certificación a partir de julio. Bueno, pues como habéis visto, el examen del PMP va a cambiar. O sea, ha habido unos cambios en el ECO, el examen va a cambiar. Principalmente, pues el cambio va a afectar la distribución de las preguntas. O sea, como todos sabéis, el examen de PMP son 220 preguntas, son 4 horas, hay 20 preguntas que son de control y tienes que conseguir un número que no está muy determinado, pero más o menos nosotros estimamos que tienes que tener acertadas un 68, un 70% de las preguntas para poder conseguir la certificación. Como sabéis, bueno, pues las preguntas no descuentan, ya os digo, es un examen, bueno, pues es completo, el examen está bastante completo. Como os decía antes, pues ahora lo que ha hecho PMI es clasificar el ECO en 3 partes: personas, procesos y entorno empresarial, el business. Ahora os vamos a enseñar un poco cuál es la diferencia entre lo que era el ECO que rige hasta el día 30 de junio y cómo va a regir a partir del 1 de julio del 2020. Ahora, como podéis ver en la pantalla a vuestra izquierda, el ECO que estaba funcionando hasta ahora pues se dividía en 5 partes. Como os decía, teníais los 5 dominios que se alineaban con las 5 fases del proyecto: la fase de inicio, de planificación, de ejecución, de seguimiento y control y de cierre. Y también aparece el porcentaje de distribución de las preguntas del examen. O sea, no quiere decir que el examen tengas primero las preguntas de inicio, luego las de planificación, luego las de ejecución, luego las de seguimiento y control, luego las de cierre, sino que están mezcladas. Pero, por así decirlo, el peso de las preguntas, pues os podéis encontrar que aproximadamente las preguntas que tengan que ver con la fase de inicio, pues son el 13% de esas 200 preguntas, pues es unas 26 aproximadamente. Que la parte de planificación, pues tendréis el 24% de las preguntas. Que la parte de ejecución, pues será aproximadamente
el 31% de las preguntas, que en seguimiento y control pues tendréis el 25% de las preguntas y que en la parte de cierre tendréis un 7% del total de las preguntas. Y ahora, con el nuevo cambio que va a aplicar a partir del 1 de julio, pues hay otra distribución. El dominio, los tres dominios en los que está dividido, el primer dominio, que sería la parte de personas, que hay principalmente, aunque luego lo desarrollaremos un poquito más, se hablará de la parte de liderazgo, del rol de project manager y la relación que tiene que establecerse con el equipo de proyecto y con las partes interesadas, los famosos stakeholders, pues ahí el peso de las preguntas será un 42%. O sea, está poniendo en especial relevancia esa parte. ¿Por qué? Pues porque en base a todos estos estudios, a todas estas encuestas, a todos estos surveys que ha ido realizando a lo largo de estos últimos 4 años, pues PMI se ha dado cuenta de que cada vez tiene más importancia, más presencia y de verdad que es importante la parte de la figura del gestor de proyectos, su liderazgo, sus soft skills, cómo se relaciona con el equipo de trabajo y con su entorno y con las partes interesadas, con los stakeholders. Luego el segundo dominio sería la parte de procesos, que correspondería principalmente pues, con los 49 procesos que hay en el PMBOK. Como sabéis, el PMBOK te habla de lo que son las 5 fases del proyecto que hemos dicho, que son inicio, planificación, ejecución, seguimiento, control, cierre, y 10 áreas de conocimiento que van pues desde la integración, el alcance, el tiempo, el costo, los recursos, los riesgos, las comunicaciones, etcétera. Al final tienes ahí una matriz que te van a dar 49 procesos a lo largo del ciclo de vida de un proyecto. Y ahí es donde lo tenéis. El 50% de las preguntas estarán versadas en esa parte de procesos. Y por último, un 8% de lo que es el entorno empresarial, el negocio, el entorno económico, los Enterprise Environmental Factors, como lo queréis llamar, que también es muy importante porque, como todos sabemos, pues ahora estamos viviendo en el famoso entorno VUCA, que habla de la volatilidad, de la incertidumbre, de la complejidad, de la ambigüedad, y bueno, como todo es tan cambiante, pues tenemos que saber adaptarnos. Como os comentaba, pues lo que os decía, ¿cómo os va a impactar? Pues después de estos cambios que entran en vigor a partir del 1 de julio, lo que hemos dicho, 42% de las preguntas están relacionadas con personas, el 50% con procesos y el 8% entorno empresarial y negocios. Y esto va a hacer que haya un cambio en el patrón de la distribución de las preguntas. Aunque también se va a prestar, pues eso, mucha atención a lo que es el ciclo de vida del proyecto. Anteriormente, tanto el PMBOK como la parte de gestión de proyectos del PMI, pues hablaba mucho de los entornos predictivos, waterfall, cascada, etcétera. Cada vez está más de manifiesto que hay otro tipo de marcos metodológicos, de herramientas que nos pueden ayudar a lo largo de la vida de un proyecto. Los entornos ágiles o incluso también entornos híbridos, que no es ni predictivo ni ágil, sino que es una mezcla de ambos. Las preguntas del examen muchas veces, al ser situacionales, pues se basaban mucho en lo que eran entornos predictivos. Pero ahora, con este nuevo enfoque que está dando PMI al ECO, pues seguramente lo que se va a plantear es que el 50% de las preguntas estén basadas en unos entornos predictivos y aproximadamente el otro 50% de las preguntas estarán basadas en entornos ágiles o híbridos. Como os decía anteriormente, no va a haber de las 200 preguntas, las 100 primeras preguntas van a ser entornos predictivos y las 100 preguntas siguientes van a ser de entornos ágiles o de entornos híbridos, sino que se irán entremezclando.
y pueden aparecer en cada uno de estos tres dominios, en las personas, en lo que son los procesos o en la parte de entorno empresarial. Entiendo que si en este momento, pues eso, lo que decíamos, te estás planteando presentarte al examen, pues eso, ¿ahora qué hago? Me espero hasta ver los cambios que se van a producir el 1 de julio, me presento ahora, me lo preparo. Bueno, nosotros pensamos que aunque va a haber un cambio, realmente el cambio no va a ser tanto, no va a ser tanto. O sea, porque al final PMI cuando plantea este tipo de exámenes lo que quieres es comprobar qué conocimiento tienes como Project Manager o como candidato que se va a presentar a esta certificación del examen, qué conocimiento tienes del PMBOK, tanto a nivel filosófico como conceptual, qué conocimiento tienes de gestión de proyectos. Y eso entendemos que va a permanecer igual, no va a mutar, no va a cambiar. Entendemos que las preguntas van a ser muy similares. O sea, no va a cambiar mucho el 1 de julio. Y como el PMBOK, la guía del PMBOK va a permanecer igual, no va a cambiar por lo menos hasta dentro de un año, y la que permanece ahora mismo, la que rige es la sexta edición, y al ser el PMBOK el libro de referencia, el material de referencia para el conocimiento y la gestión de proyectos, y es en lo que se basan también para formular las preguntas del examen, pues entendemos que el contenido, las preguntas, permanecerán iguales, serán las mismas. O sea, ahora mismo incluso PMI lo que está haciendo para testar un poco, porque tampoco los cambios son tan drásticos, tan dramáticos, lo que está ofreciendo en su página es que las personas que quieran se pueden presentar a modo de, pues por así decirlo, a modo de prueba, de test, por así decirlo, hacer una prueba de concepto un poco. Está ofreciendo que te puedas presentar con la nueva versión de preguntas que van a salir a partir del 1 de julio, y en caso de que suspendas no va a contar. No va a contar para tu elegibilidad. Como sabéis, aunque no lo hemos contado, para poder presentarte al examen de certificación de PMP tienes que cumplir una serie de requisitos. Tienes que tener una cierta experiencia en gestión de proyectos. Estamos hablando de 6.000, bueno, entre 4.500 y 6.000 horas. 7.500, ¿no? Tienes que cumplir una serie de requisitos académicos. Puedes tener lo que aquí en España antes podía ser una licenciatura o una diplomatura, lo que ahora es un grado o un máster. Y luego tienes que cumplir con una formación específica en gestión de proyectos, que tiene que tener unas horas mínimas que son 35 horas. Si cumples estos requisitos, te puedes presentar. El curso que ahora mismo Miriadax está ofreciendo y que ya ha cumplido la primera y la segunda edición, y esta nueva tercera edición, la que va a sacar ahora en febrero, es ese curso en gestión de proyectos que son 35 horas y que te permite cumplir ese requisito que te pide PMI para poder presentarte al examen de certificación. Pues ahora mismo es lo que está PMI diciendo. O sea, te ofrecemos que te puedas presentar a modo de prueba a ese examen. En caso de que falles no te va a contar, porque PMI te dice, bueno, tú me presentas, te inscribes en la página del PMI, metes tu experiencia, metes tus certificaciones académicas, metes también el soporte de que has hecho un curso en gestión de proyectos con un mínimo de 35 horas, y ellos te evalúan y dicen, pues sí, usted como candidato es elegible o no elegible, cumple con estos requisitos. Si usted es elegible, pues se puede presentar. Y ya os digo, están ahora mismo la guía del PMBOK, que es la sexta edición. También ahora mismo, pues igual que ha hecho con el ECO, ha sacado una versión beta del PMBOK, que será la séptima edición, pues para que
personas relevantes, con cierto conocimiento, con cierta experiencia en el mundo de la gestión de proyectos, pues revisen esta nueva guía del marco metodológico, pues para tener un test, para tener un feedback y ver si hacia dónde se está dirigiendo es la dirección correcta. Como os hemos dicho, ¿qué es lo que va a cambiar? El patrón de distribución de las preguntas. O sea, en lugar de categorizar las preguntas por las fases del ciclo de vida, pues la va a clasificar por estos tres dominios, por personas, por procesos y por entorno empresarial. Con lo cual, el análisis es que, o nuestro análisis es que la distribución general pues, de las preguntas va a ser más o menos la misma. O sea, no puede que por ahora, como comentamos aquí en el slide, pues no sea tan estricto como lo será a lo mejor a partir del 30 de junio de 2020. Siempre en estos cambios hay cierta incertidumbre, porque igual que sucedió, que aconteció con el anterior cambio de la guía del PMBOK, de la versión 5 a la 6, pues también estábamos un poco a la expectativa de cómo podía afectar el cambio en la guía, porque había ciertos cambios de calado, de 47 procesos pasó a 49, no es que se añadieran dos más, sino que hubo unos que se reformularon y aparecieron unos nuevos. Apareció también el tema de lecciones aprendidas, que anteriormente, por ejemplo, lo que te decía era que las lecciones aprendidas eran al final del proyecto y ahora lo que nos están diciendo un poco es que las lecciones aprendidas se pueden incorporar en cualquier momento a lo largo de la vida del proyecto. Habla más de la parte de tailoring, de personalización, de no seguir al pie de la letra, sino que adaptes a tu entorno y a tu realidad lo que promulga la guía del PMBOK. Por eso os decimos, ¿qué cambio puede haber de calado? Pues lo que sería el enfoque del ciclo de la vida del proyecto. Como os decíamos antes, las preguntas están muy basadas en un enfoque clásico, waterfall, un entorno predictivo, y ahora entran los enfoques ágiles e híbridos. Con lo cual, como os decíamos, seguramente hay un 50-50. 50% de preguntas de entornos predictivos y un 50% de preguntas que estén basados en entornos ágiles o en entornos híbridos. Lo que no tenemos claro, por lo menos hasta el momento, es si esas preguntas vendrán de la guía del PMBOK o de la guía práctica de Agile. Porque como sabéis, uno de los cambios importantes, o si no lo sabéis os lo contamos ahora, es que uno de los cambios importantes que hubo de la versión número 5 a la versión número 6 de la guía del PMBOK es que se añadió esta guía práctica Agile, que empieza a poner de relevancia los entornos ágiles y los principios ágiles también. Lo pone de manifiesto y te dice que bueno, que también donde se pueda utilizar, pues que se empiece a utilizar este tipo de herramientas. Por ahora no lo tenemos claro, y en el caso de que de alguna forma PMI especificara que sí que va a empezar a utilizar o que va a sacar preguntas de lo que es la guía práctica de Agile, pues os lo compartiríamos con vosotros. Bueno, pues hasta aquí el capítulo 1, que un poco sería eso, cambios a nivel general. Y ahora hablaremos en el capítulo 2 cuáles son los nuevos elementos que hay en el ECO. El ECO, como os decía, es el acrónimo de Exam Content Online, que es un poco la guía que se sigue a la hora de realizar el examen y cómo estos cambios van a impactar también en el examen de PMP. Como os hemos comentado al inicio, pues el PMI lo que suele hacer es alinearse a las mejores prácticas en cuanto a gestión de proyectos. Y también se alinea a las buenas prácticas o a las mejores prácticas en cuanto a la parte de la industria del conocimiento, de la certificación. Estas buenas prácticas pues, pueden ser, por ejemplo, los estándares de pruebas educativas y psicológicas. Y un estándar específico reconocido a nivel internacional son las ISOs. Y en este caso la ISO, la 17024, a la cual el examen de PMP está totalmente alineado.
También cuando PMI ofrece estos exámenes, lo que hace también es basarse en credenciales profesionales que sean válidos y que sean confiables, de manera que las preguntas pues no estén hechas al azar, sino que tengan cierto criterio, que sea una serie de estándares, que los contenidos o la forma de enfocar y de formular esas preguntas sea adecuada y que se pueda utilizar y que esa forma de realizar esas preguntas pueda ser utilizada a nivel mundial, sin tener en cuenta muchas veces lo que son las diferencias culturales, porque estamos hablando que todo esto es a nivel global, es a nivel internacional y es importante tenerlo en cuenta. Pues muchas de estas credenciales serían, una de ellas sería el estudio de delineación de roles, que en inglés sus siglas son RDS, y luego también el análisis de tareas laborables, que es el GTA. Como os decía, pues PMI normalmente o de forma regular lo que hace es hacer este estudio de delineación de roles. Es un estudio de mercado a nivel global, un análisis global, para intentar entender y comprender cuáles son las tendencias en el mercado mundial, qué tendencias actuales hay con respecto a lo que sería el rol del director de proyectos, gestor de proyectos, project manager. Lo podemos llamar lo podréis escuchar de estas formas. Y estas tendencias, estos inputs, pues eso lo utiliza para realizar un análisis de las tareas de trabajo que son necesarias para garantizar la validez del examen de PMP. O sea, de manera que si el mercado, las tendencias mundiales van por un sitio, que el examen no vaya por otro lado, sino que estén totalmente alineados, que lo que yo voy a preguntar cada vez que actualizo o mejoro este eco o mejoro el examen, pues vaya un poco cómo se mueve el mercado y entenderme con el mercado, el mundo de la gestión de proyectos. Como todos sabéis, pues hay muchísimos estudios a nivel mundial en el que se está poniendo de manifiesto que cada vez va a ser más necesario contar con figuras de project manager, de gestión de proyectos, de director de proyectos, porque el mundo va a moverse por proyectos. Y hay una gran carencia de perfiles a nivel mundial en cuanto a gestores de proyectos. Claro, ¿cómo garantizas que una persona cumple con unos estándares mínimos? Pues a través de una serie de certificaciones. También nosotros siempre lo decimos. Que no tengas el certificado no quiere decir que no sepas de gestión de proyectos y que tengas el certificado tampoco quiere decir que seas el mejor profesional. Pero sí que te está diciendo que cumples con unos requisitos mínimos, con unos estándares, con una base lo suficientemente sólida como para poder gestionar un proyecto. Este conocimiento junto con la experiencia es lo que va a hacer que el conocimiento técnico junto con la experiencia profesional y habilidades soft que decimos, eso es lo que va a hacer un compendio que hagan que tu figura como gestor de proyectos sea sólida, que seas capaz de afrontar, entre comillas, cualquier tipo de proyecto con el éxito y con la seguridad suficiente. También, como os decía, pues lo que aparece aquí, el esquema de contenido del examen del PMP, pues es un análisis de esas tareas que hemos estado hablando de trabajo que se refieren a esas prácticas habituales. Te van a estar examinando para saber si tienes el conocimiento de qué tareas son necesarias para llevar a cabo una gestión de un proyecto. Bueno, lo que hablamos anteriormente, en el 2019 se realizó este estudio, se presentó el nuevo ECO y este grupo de trabajo presentó este nuevo ECO al PMI y en base a eso dijeron, bueno, pues tenemos que cambiar el examen de certificación del PMP. Este grupo de trabajo lo que hizo fue describir qué tareas entienden que son imprescindibles, que son críticas en cuanto a la gestión de un proyecto y van a tener en cuenta lo que son la experiencia y los recursos que tiene a su alcance.
y lo van a basar mucho en lo que hemos dicho, en el famoso triángulo del talento. Así que pasaron a categorizar esos 5 dominios que había anteriormente, que se basaban en las fases de proyecto, lo pasaron a los 3 dominios que van a empezar a regir a partir del 1 de julio del 2020. Personas, procesos y entorno empresarial. Disculpad que seamos a lo mejor tan pesados en repetirlo esto, pero es para que quede bien claro y que nadie pueda tener ningún tipo de dudas. Pues también hicieron el Job Task Analysis, el GTA, y a través de esa investigación pues también pudieron confirmar que los Project Manager pues trabajan en entornos muy variados y que se utilizan diferentes enfoques en los proyectos. O sea, ya no se está utilizando únicamente el enfoque de los entornos tradicionales, waterfall o predictivos, sino que se están utilizando cada día más entornos ágiles y entornos híbridos. O sea, uno de nuestros, no sé si decirlo, lemas es que ni te cases solo con los entornos predictivos ni con los entornos ágiles, sino que utiliza en cada situación las mejores herramientas que tengas a tu disposición y que se adecúen al entorno en el que estás trabajando. Habrá veces que, por el tipo de proyecto que tengas, tengas muy claro cuál es tu alcance, cuáles son tus entregables, cuál es el tiempo que dispones para realizar ese proyecto y estás sujeto a un presupuesto muy restringido. Y a lo mejor ahí pues sí que puede regir más lo que son los entornos predictivos. Pero puede haber incluso otros proyectos en los que el cliente tenga claro el tiempo en el que quiere desarrollar ese proyecto, tenga claro el presupuesto del que dispone, pero no tenga muy claro a lo mejor qué requisitos necesita para tener éxito ese proyecto. Con lo cual, los entornos ágiles, pues a lo mejor son más necesarios se pueden aplicar mejor ahí. O hay situaciones en las que una etapa del proyecto puede ser totalmente predictiva y puntualmente puedes utilizar entornos ágiles. O al revés, que sea ágil y utilices un entorno predictivo. Al final son entornos híbridos. O sea, el mundo ni es blanco ni es negro. O sea, hay muchos grises y hay muchas escalas de grises. Como decíamos antes, seguramente el 50% del examen será o representará preguntas que estén basadas en enfoques predictivos y un 50% será enfoques ágiles o enfoques híbridos. ¿Qué más os cuento? Pues al final, que lo veremos un poquito más adelante, el ECO es un documento en el que se basa el PMI para desarrollar las preguntas de su examen. ¿Y de qué está compuesto el ECO? Pues principalmente de 3 partes. La parte de dominio, la parte de tareas o habilitadores de las tareas y luego una pequeña explicación. ¿La tarea qué es? Pues es el título que da a cada uno de los dominios y en el que aparece qué responsabilidad tiene el Project Manager en ese dominio. Los habilitadores, esa segunda parte, pues lo que te viene a decir son ejemplos ilustrativos del trabajo asociado a cada una de esas tareas. Y luego lo que hace también es que hay una pequeña explicación. Con lo cual entendemos que también muchos de los libros que se pueden utilizar de referencia para la certificación del examen del PMP, pues van a tener que cambiar. Porque muchos de los libros actualmente están basados por áreas de conocimiento, esas 10 áreas de conocimiento que os decíamos, y no por grupos de procesos como va a estar ahora, que van a ser dominio, personas y entorno empresarial. Nosotros cuando hemos dado formación a nivel interno en gestión de proyectos de cara a fortalecer y a madurar lo que es nuestra organización en cuanto a la gestión de proyectos, hemos utilizado los dos enfoques. Hemos utilizado un enfoque en el que hemos ido pasando cada uno de esos 47 en su momento y 49 procesos ahora, los hemos ido explicando en base
al grupo de procesos de inicio, de planificación, de ejecución, de seguimiento y control y cierre. Y también hemos enfocado la formación pasando por las 10 áreas de conocimiento, desde la parte de integración a la parte de riesgos, esas 10 áreas de conocimiento. Ahora tendremos que para ver cómo son estos cambios, pues tendremos que ver o consultar cómo es la nueva versión del ECO, la versión que va a regir a partir del 1 de julio. Aquí, como hemos hecho anteriormente, pues hacemos una pequeña comparativa. Tenéis a vuestra izquierda de la pantalla cuál es la actual distribución del ECO, que te dice, pues por ejemplo, el dominio número 1 es los procesos de inicio. Aquí te habla de todos los procesos que tienen que ver con inicio. Y te dice, tarea número 1, pues hacer una evaluación del proyecto basada en la información disponible, lecciones aprendidas de anteriores proyectos, reuniones con stakeholders relevantes, de cara a tener un soporte para poder evaluar la viabilidad del nuevo proyecto, del producto, del servicio, teniendo en cuenta una serie de limitaciones o aseverancias. Si nos vamos al nuevo ECO, pues aparece dominio 1, personas. Ya no te habla de esa parte de procesos, sino de esas áreas de conocimiento. Personas, y ya te está diciendo el 42% de las preguntas versarán sobre esta parte de personas. Te dice, tarea número 1, gestión de conflictos. Tarea número 2, liderar un equipo. Tarea número 3, soporte a lo que es el trabajo del equipo. Tarea número 4, empoderar a los miembros del equipo y a los stakeholders. Como veis, va cambiando un poco. Y con esto terminaríamos lo que sería el segundo capítulo. Y ahora tenemos ya el tercer capítulo en el que vamos a entrar un poquito más, vamos a detallar cada uno de estos 3 dominios, veremos esas tareas y os haremos una pequeña explicación de lo que nosotros entendemos lo que es cada una de estas tareas. Bueno, es lo que venimos a decir en este slide, en esta diapositiva. Empezaríamos con la parte de personas, el dominio número 1. El 42% de las preguntas versarán de esta parte, de este dominio. Y te dice, tarea número 1, gestión de conflictos. Como todos sabéis, al final, dentro de un proyecto, pues hay una serie de interrelaciones. Los proyectos los hacen las personas, no los hacen ni los procedimientos, ni los sistemas operativos, ni nadie, los hacen las personas. Y las personas se relacionan entre ellas, es lo más normal. Pues al final esas relaciones pues a veces surgen fricciones, surgen conflictos. Y aquí aparecen pues cuáles son los habilitadores, qué es lo que tendría que hacer o qué conocimientos o qué habilidades tendría que tener un gestor de proyecto para poder dominar para esa parte de gestión de conflictos. Pues te dice saber interpretar la fuente y cuál es el origen y las etapas en los que se encuentran los conflictos, analizar el contexto en el que se está desarrollando este conflicto y luego pues eso, poder evaluar, recomendar y conciliar una solución adecuada para esa resolución de conflictos. Pues lo que viene a decir es eso, es descubre cuál es la causa, cuál es la raíz del conflicto, identifica dónde está sucediendo, en qué etapa se encuentra ese conflicto, porque a lo mejor ha pasado por ciertas etapas. Como veréis, los que ya estéis estudiando, os habéis leído el PMBOK o en un futuro lo vayáis a ver, aparecen ciertas teorías de lo que es la parte de desarrollo de equipos, que son las teorías de Tuckman, que empiezan a hablar de la parte de cuando se forma un equipo, cuando se empieza a desarrollar, y bueno, pues la parte de norming, performing, storming, y hay ciertas etapas que son conflictivas. Y en cada una de esas etapas pues vas a tener que desarrollar un tipo de liderazgo diferente para poder gestionar el proyecto y al equipo. Y es lo que te viene un poco a decir. La segunda tarea pues es dirigir el equipo, gestionar tu equipo de proyecto. Aquí lo que tienes como director o como gestor de proyecto, como project manager, tienes que tener muy claro el por qué se está
se está haciendo ese proyecto. Como podéis ver, pues al inicio del proyecto se establece el Project Charter, donde ves un alcance a alto nivel, un poco más detallado después del business case, un alcance, unos riesgos iniciales, una serie de stakeholders, un presupuesto previo, ya con un cierto nivel de accuracy, y vas a tener que saber transmitir esa visión del proyecto a tu equipo. Porque las personas al final no se basan en números. Tú no puedes guiar a una persona diciendo, mira, no hay que hacer esto. Tienes que decir, no, mira, vamos a hacer esto y esto tiene un porqué. Hay una visión. La visión es desde dónde parto hacia dónde quiero llegar. ¿Qué voy a poder conseguir? ¿Qué voy a conseguir con este proyecto? Y esa visión tiene que estar alineada con la visión estratégica de tu empresa. Porque al final los proyectos pueden formar parte de un programa, de un portafolio, pero tienen que contribuir a la estrategia de tu empresa de cara a conseguir una serie de beneficios. Y la misión es el por qué estoy haciendo eso. Bueno, pues entre otras cosas también te dice que tienes que aspirar a la diversidad, promover la inclusión de todo tipo, como os decía antes, los diferentes estilos de liderazgo que tienes que utilizar a lo largo de la vida del proyecto, etcétera. Tarea número 3. Apoyo al desempeño del equipo. Pues establecer una serie de indicadores clave, unos KPIs, para saber el rendimiento de cada miembro del equipo. O sea, también lo que nosotros decimos es huyamos de la gestión 1.0 que se llamaba el micromanagement, el saber lo que está haciendo cada persona de tu equipo y dar más libertad. O sea, hay que, cuando tú eres un jefe de proyecto, un project manager, uno de tus principales objetivos no solo es conseguir el éxito del proyecto, que sí lo es muy muy importante, pero tienes que ser capaz también de desarrollar a tu equipo de proyecto. A lo largo del proyecto ellos tienen que crecer profesionalmente en diferentes actividades, en diferentes áreas. Porque si no, puede que económicamente tu proyecto sí que pueda ser exitoso, pero a nivel interno no sería exitoso. Tienes que tratar en la medida de lo posible de que tu equipo se desarrolle profesionalmente, que crezca, que madure, que tenga esa autogestión, entre comillas. Muchos de las cosas que vamos a hablar es este nuevo cambio de los entornos ágiles o de los entornos híbridos. A ver, la tarea número 4. Empoderar a los miembros del equipo y a las partes interesadas. Pues eso, como os decía, identificar y reconocer las fortalezas y las debilidades de los miembros del equipo. Saber a cada uno de los integrantes de tu equipo, saber cuáles son sus puntos débiles y sus puntos fuertes. Y a cada uno asignar las tareas por la que es mejor y darle cierta libertad para que se pueda desarrollar. Que sean capaces de involucrar al equipo de proyecto en la toma de decisiones, no el project manager, no por asumir la responsabilidad en cuanto a la parte de accountability, que sí que la tiene el project manager, sino en la parte de responsabilidad. Y que te ayuden a tomar la mejor decisión posible. Muchas veces el rol de project manager, tú no tienes por qué ser un experto en la materia. Pues sería un plus para ti si sabes, si eres el súper experto en la materia también de lo que es el proyecto. Pero hay muchas veces que las empresas tienden a que los mejores técnicos les promocionan a... No, tú vas a ser ahora el jefe de proyecto, el director de proyecto, el project manager. Y a lo mejor, disculpa, esa persona no tiene las habilidades necesarias para gestionar un proyecto. Es un magnífico técnico, es un técnico excepcional, pero a lo mejor a la hora de gestionar un proyecto no tiene todas las herramientas. Sí que puede madurar, sí que puede crecer, sí que puede adquirirlas a lo largo del tiempo, pero solo esa componente técnica no te va a asegurar el éxito en la gestión del proyecto.
La tarea número 5, pues asegurar que los miembros del equipo y las partes interesadas están adecuadamente formados. Pues como os decía, pues eso, también a lo largo de lo que es la gestión del proyecto y la vida del proyecto, eh, tratar de dar la formación necesaria y desarrollar a las personas. También ponerle una serie de metas, una serie de recompensas, analizar la influencia de estos miembros dentro del equipo. Tarea número 6, hacer equipo. ¿Qué es necesario? ¿Qué habilidades son necesarias? ¿Qué competencias son necesarias para el proyecto? Ver qué carecemos para poder incluirlo. Esas características en los miembros del equipo. ¿Qué capacitaciones son necesarias? A lo largo de la vida del proyecto, pues a lo mejor vas a tener que te enfrentas a diferentes situaciones que, bueno, no has podido a lo mejor tener al recurso ideal y vas a tener que plantear y planificar una serie de formaciones para que esos miembros del equipo pues tengan esas habilidades necesarias y las vas a tener que planificar. La tarea número 7 sería abordar y eliminar impedimentos, obstáculos y bloqueadores para el equipo. Pues una de las cosas que hablamos, por ejemplo, que se habla ahora de los entornos ágiles, que es la figura del Agile Coach, por así decirlo, es una persona que se dedica a quitar todos esos impedimentos. Lo asimilamos a un bulldozer. Es el que está despejando el camino, el que allana el camino para que el equipo del proyecto no tenga ningún impedimento a la hora de realizar y desempeñar sus tareas, sus funciones y que logre el éxito del proyecto. Para eso se traza una hoja de ruta. La tarea número 8, negociar acuerdos de los proyectos. Pues también saber comprender y saber analizar cuáles son los límites dentro de los cuales se podrá negociar el acuerdo, definir objetivos, priorizarlos y todo esto es mediante negociar. Y aquí van a entrar a colación y en práctica los soft skills que tiene que tener, las habilidades blandas que tiene que tener un gestor de proyecto. O sea, aquí, como siempre decimos, todas las partes tienen que ganar. Aquí esto es un win-win. No puede ser que unos ganen y otros pierdan. Porque entonces estás centrando tu gestión en el corto plazo. Y muchas veces cuando se están desarrollando proyectos, esto es una cosa que hablamos el otro día en una formación interna que tuvimos. Para vosotros, ¿qué es un proyecto exitoso? ¿Un proyecto que se ejecuta en tiempo, en plazo y en coste? ¿O un proyecto en el que más o menos has conseguido eso y ese stakeholder, este cliente tuyo, te ha vuelto a llamar para realizar otro proyecto? Es establecer una confianza con tus stakeholders, con tus clientes. De ahí viene luego la tarea número 9, colaborar con las partes interesadas. Pues siempre lo veréis cuando os enfrentéis y en el buen sentido de la palabra, que os enfrentéis al PMBOK, a la guía del PMBOK, pues vais a ver que dentro de la fase de inicio está el identificar los stakeholders. ¿Quién son los stakeholders? Pues son las partes interesadas, cualquiera que se pueda haber impactado por el proyecto, desde el propio equipo de proyecto, el cliente, la propia organización donde se desarrolla el proyecto, la sociedad, no sé, puede haber muchas partes interesadas. Hay que saber identificarlas, hay que saber cuáles son las expectativas de esas partes interesadas, hay que saber cómo involucrarlas a lo largo de la vida del proyecto, porque no es gestionar, es involucrarlas, tienen que estar en continuo contacto, en continuo involucramiento dentro del proyecto, no pueden perder ese nexo, esa unión con el proyecto. Y hay muchas formas de hacerlo. Una de esas es con la parte de comunicación. ¿Qué le vamos a decir? ¿Cómo vamos a comunicar el avance del proyecto? ¿Cuáles son los hitos que estamos consiguiendo? ¿Cuáles son los beneficios? Eso, ¿cómo lo vamos a hacer? El qué, el cómo, el cuándo y quién lo va a hacer. Luego eso, construir un entendimiento común. Pues
Muchas veces hay que crear un consenso y evitar conflictos. Muchas veces un proyecto es eso, es consensuar, es negociar, es llegar a acuerdos. La tarea número 11 sería apoyar e involucrar a los equipos virtuales. Muchas veces, y más cada día más, no todo el equipo de proyecto puede estar en el mismo sitio, sino que puede que estéis trabajando con equipos virtuales. Una persona está en España, otra persona está en Costa Rica, otra en México, otra en Portugal, otro en Brasil, y tenéis que saber trabajar y tendréis que saber colaborar. Lo mismo al inicio, sí que podéis hacer una co-ubicación, una especie de coworking en que al inicio del proyecto, a la hora de establecer unas reglas básicas del proyecto, establecer la visión en un entendimiento común, pues sí que en una primera etapa sí que estáis trabajando todos en la misma ubicación, pero luego por circunstancias, pues puedes tener al equipo de proyecto en diferentes ubicaciones, incluso a los proveedores, a las partes interesadas. Pueden estar en diferentes ubicaciones, pueden tener diferentes culturas, pueden tener diferentes horarios, diferentes idiomas, y hay que saber gestionar todas estas particularidades. La tarea número 12 sería definir las reglas básicas del equipo, lo que os comentaba, pues eso, cuando trabajamos con un equipo, pues hay que saber definir esas reglas básicas que nos van a guiar y que van a asegurar que el equipo tenga una disciplina. La tarea número 13 sería hacer el mentoring de las partes interesadas, pues crear un sistema de mentoría, identificar los miembros del equipo que necesiten esa mejora, esas tutorías para que se puedan desarrollar profesionalmente y luego promover el desempeño del equipo a través de la aplicación de la inteligencia emocional. Estas serían las principales tareas del dominio 1, de la parte de personas. Voy a ir un poquito más rápido porque creo que se nos está acabando el tiempo y tampoco os quiero aburrir mucho con esto, porque lo vais a poder encontrar en la página del PMI, está a vuestra disposición y lo podéis echar un vistazo. Hablaríamos del dominio 2, que son procesos, y aquí son el 50% de las preguntas del examen versarán sobre la parte de procesos. Pues también aquí tenemos muchas más tareas. La tarea número 1 es ejecutar el proyecto con la urgencia requerida para entregar un valor comercial. Aquí es la parte de integración. La tarea número 2 sería gestionar las comunicaciones, como os decía antes, para poder relacionaros con las partes interesadas y con los miembros del equipo, incluso con lo que son las personas de vuestra organización, pues vais a tener que establecer una serie de canales de comunicación. Hay muchos canales. Dentro de la guía del PMBOK podréis ver cuáles son esos diferentes canales de comunicación. Tendréis que establecer la frecuencia, tendréis que establecer, dependiendo de cuál sean cada una de estas partes interesadas, qué es lo que les vais a transmitir o qué es lo que les vais a comunicar. Pues en función hay una famosa matriz de poder e interés, en función del poder e interés que tenga cada uno de esos stakeholders que habéis identificado, pues estableceréis una serie de comunicaciones personalizadas y adecuadas y una serie de estrategias para involucrar a esas partes interesadas. La tarea número 3 es analizar y evaluar los riesgos. Los riesgos son muy importantes desde la fase de identificación, el análisis cualitativo, cuantitativo, establecer estrategias de mitigación de esos riesgos o de aceptación de los riesgos. Lo iréis viendo. La tarea número 4 es involucrar, lo que os decía, involucrar a las partes interesadas. Antes hablaba más de gestionar, no, ahora estamos hablando de involucrar. Analizar sus características, qué es lo que necesita cada una de estas partes interesadas. Yo en función de su poder o de su interés les voy a dar, voy a personalizar cómo me voy a relacionar con esas partes interesadas. La tarea número 5 sería planificar y gestionar los presupuestos y los recursos a disposición del proyecto. La 6 sería gestionar el calendario, el programa. La 7, planificar y gestionar los productos o los entregables. La 8, gestionar el alcance, pues aquí hablaremos del Statement of Work, del desglose de las tareas de trabajo, etcétera. Planificar el proyecto, también muy importante. La tarea número 10, el tema de cambios. En la etapa de
seguimiento y control, sobre todo en la parte de control, es lo que habla más de cambios. No hay que tener miedo al cambio. El cambio es inherente. Y el cambio, muchas veces cuando empiezas un proyecto, puede que tengas un alcance determinado, pero el cliente puede cambiar, las circunstancias pueden cambiar, el entorno puede cambiar, te puedes quedar sin presupuesto, puede que el tiempo lo alarguen, lo reduzcan, se pueden producir muchísimos imprevistos, con lo cual va a haber cambios. Y no hay que tener miedo, sino hay que estar preparado para gestionar ese cambio. La tarea número 11 es planificar y gestionar las compras. Pues muchas veces parte de las tareas asociadas al equipo de proyecto o dentro de la organización no se pueden realizar. Pues porque o no tenemos el know-how, o no tenemos los recursos necesarios, o no tenemos esa parte necesaria para desarrollar el proyecto. Con lo cual, se externaliza esa parte. Se trata desde una perspectiva incluso desde riesgo, porque en el momento que lo sacas fuera de tu organización ya no tienes tanto control. ¿Qué vas a hacer? Pues vas a establecer una serie de reglas, tanto a la hora de realizar, por ejemplo, la petición de ofertas, la petición de información, veréis el tema de request for information, request for quotation, request for bidding, etcétera, etcétera. El conference bidders, o sea, en este capítulo veréis mucho la parte de la gestión de compras. Luego, la tarea número 12 es la parte de gestión de los artefactos. Los artefactos al final son todos estos radiadores de información de alguna manera que van a comunicar cuál es el desempeño o el desarrollo o el performance del proyecto. La tarea número 13 pues, sería determinar la metodología o los métodos apropiados para cada proyecto. Pues aquí os dices, en función de tus necesidades, de la complejidad a la que te enfrentes y del tamaño del proyecto, recomendar el ciclo de vida apropiado, ya sea predictivo, sea ágil o sea híbrido. O sea, y tener en cuenta y comprender qué fundamentos y qué matices del ciclo de vida vas a poner en práctica. La tarea número 14 sería establecer la estructura de gobierno del proyecto. Pues aquí está hablaremos del Governance Board, del Steering Committee, qué estructura vamos a establecer de cara a, por ejemplo, el tema de los cambios, el tema de si tenemos problemas, esos umbrales de decisión. Si hay un cambio, ¿hasta qué umbral tiene autoridad o potestad el jefe de proyecto? ¿O ya lo tiene que elevar a ese comité de dirección para poder aprobar el cambio, para poder aprobar esa compra? Si hay un riesgo, ¿cómo lo vamos a presentar a ese comité? La tarea número 15 sería gestionar los problemas del proyecto. La 16, asegurar la transferencia del conocimiento. Esto es muy importante, como os decía, hubo un cambio bastante importante de la versión 5 a la 6 de la guía del PMBOK, en la que te decía que ya las lecciones aprendidas no se incorporan al final de la vida del proyecto, sino que las puedes incorporar a lo largo de toda la vida del proyecto, desde el inicio, desde que estás preparando la oferta o el estudio de viabilidad, ya puedes estar incorporando lecciones aprendidas. Y esto es muy valioso porque luego, de cara a futuros proyectos de otros compañeros, no van a tener que tener esa curva de aprendizaje, no van a tener que pasar por una serie de penalidades, no van a cometer los mismos errores, sino como tú ya has identificado esas lecciones aprendidas, están puestas a disposición de la organización y van a poder utilizarlo. Y la última tarea sería la tarea número 17, la siguiente tarea sería la tarea número 17, que sería planificar y gestionar los proyectos o las fases. Pues lo que os decía, de las entregas de los productos, de los servicios, etcétera. Y entraríamos en el último dominio, que es el entorno del negocio. Aquí solo tendríamos que el 8% de las preguntas corresponderán a esta parte de los entornos del negocio, de la parte del business environment. Una primera tarea sería planificar y gestionar el cumplimiento del proyecto, pues eso, comprender los requisitos de cumplimiento según la política de la empresa y las leyes locales. Pues muchas veces, a la hora de gestionar un proyecto, te tienes que adherir tanto a políticas internas de la empresa, los famosos Enterprise Environmental Factors, o a regulaciones internacionales.
que tengas que cumplir. Y eso te va a impactar directamente tanto a la hora de establecer el gobierno de tu proyecto, cómo vas a hacer, por ejemplo, el tema de los controles de calidad, o cómo vas a hacer las evaluaciones de calidad de tu producto, eh, qué hitos o cómo vas a planificar tu proyecto, qué equipo de proyecto vas a necesitar, qué recursos va a necesitar un especialista en este tipo de regulación. Eso te lo va a condicionar totalmente. O incluso, como os decía, estamos en los entornos VUCA. Van apareciendo nuevas como lo dice, regulaciones tanto a nivel nacional como internacional o nuevos cumplimientos que tienes que alinearte y no queda más remedio. O sea, entra, por ejemplo, compliance o control de gestión y tienes que amoldarte a lo que te están pidiendo. Es un cumplimiento sí o sí. Casi, vamos, ya no es necesario ni incluso presentar una orden de cambio. Es un cambio mandatorio. Tendrías luego la tarea número 2, que sería evaluar y entregar los beneficios y el valor del proyecto. O sea, al final tú cuando estás gestionando un proyecto, lo que entregas es un producto, un servicio, es un beneficio. Un beneficio para mejorar una situación. Y eso va a crear también un beneficio a tu propia empresa. Pues tienes que comprender cuál es el valor que estás creando con ese proyecto que estás realizando. ¿Cuáles son los beneficios que estás entregando como proyecto a cada una de estas partes interesadas? Si es la empresa, pues puede ser un beneficio económico o puede ser una mejora o un aumento de madurez en la gestión del proyecto. Si es un cliente, pues le estoy entregando ese producto que le va a poder beneficiar, es un output, un outcome de cara a que luego una serie de estos entregables pues le van a permitir poner en marcha, pues yo que sé, un plan de mejora de la sanidad a nivel provincial, regional. Tú le estás entregando un producto que es un hospital, que junto con una operativa pues va a permitir que ese hospital mejore la sanidad de la región. La tarea número 3, evaluar y abordar los cambios en el entorno externo del negocio que puedan impactar en el proyecto. Lo que os decía, estamos en entornos VUCA y todo esto influye en el proyecto. O sea, esto no queda más remedio que tenerlo en cuenta. Hay cambios también tecnológicos, o sea, en este mundo en el que nos encontramos la tecnología va muy rápido. Hemos podido plantear nuestro proyecto con una base tecnológica en base a un sistema y a lo mejor a los 7, 8 meses hay un nuevo soporte, una nueva base tecnológica que hace que tu proyecto ya no tenga razón de ser. Con lo cual, pues seguramente lo tengas que cancelar o el cliente te lo cancela porque dice, mira, hay una ventana, por así decirlo, del negocio en el que tenía sentido realizar ese proyecto, entregar ese producto, ese servicio, pero esa ventana ya se ha cerrado porque ha entrado un nuevo competidor tecnológico que lo ha hecho antes que tú y ya tu producto o tu servicio no tiene sentido. Y por último tendríamos la tarea 4, que sería apoyar al cambio organizacional. O sea, comprender cuál es la cultura de tu organización, su estructura y el impacto de la misma en la ejecución del proyecto. Lo que os decía antes, hay que tener en cuenta esos factores ambientales de la organización. Y hasta aquí ha llegado nuestra exposición. En cuanto a lo que son los cambios del proyecto, poco más os podría comentar. Simplemente pues deciros eso, que no tengáis, como os hemos dicho antes, no tengáis miedo al cambio. Sí que se va a producir un cambio el 1 de julio, pero pensamos que no es tan grande. No va a impactar tanto como sería el cambio en la guía del PMBOK. Los que os estéis preparando, pues si podéis hacerlo antes del 1 de julio, perfecto, porque lo tendréis más dominado, sabréis el tipo de preguntas que van a aparecer en el examen. Y los que os estéis planteando, pues os podéis enganchar ahora a la tercera edición que Miriadas va a poner a disposición vuestra a través de su plataforma.
Son 8 semanas en las que, como os digo, se sigue una metodología que vamos viendo esas áreas de conocimiento, esas 10 áreas de conocimiento. Hablamos también de entornos ágiles, hablamos de metodologías propias. Está bastante bien diseñada, tenéis preguntas a vuestra disposición y la podéis utilizar como base este curso para poder presentaros al examen de certificación del PMP. Y luego, pues los que no lleguéis, pues no tengáis miedo tampoco. Iremos viendo cómo se van desplegando esos cambios. Ya os digo, no creemos que vayan a ser tan grandes. Desde nuestro punto de vista pensamos que realmente el cambio pues va a ser que van a meter más entornos ágiles y entornos híbridos. O sea, esas preguntas situacionales pues hablarán más de los entornos ágiles, de los entornos híbridos, hablarán más de la figura del jefe de proyecto, hablarán más de esa parte de las habilidades blandas, de esos soft skills, la parte de inteligencia emocional, la parte de empatía, todo ese tipo de cosas que son muy necesarias a la hora de gestionar un proyecto. Y poco más, agradecer vuestra paciencia de habernos escuchado, agradecer a Richard que finalmente tampoco le he dejado participar mucho, pero es una base fundamental de la PMO de TIS, además de otros compañeros que nos ayudan en las formaciones que damos y que nos ayudan, pues como Javi, como Cristina, como Daniel, como David, como Julián, hay muchos, como Isabel, como Anabel, también parte fundamental de la PMO. Y nada, animaros a que sigáis por este camino de la gestión de proyectos. Es muy gratificante, es un área muy bonita y ya os digo, el mundo cada vez está demandando más figuras con más perfiles de gestores de proyecto y vamos, esto cada vez va a ir más en auge. Os animo a que os presentéis al curso, que podáis ver de qué va el curso. La gente de Miras lo tiene muy bien explicado en su página. Ahí podéis preguntar pues la duración, cuándo empieza, cuál es el coste, qué es lo que os dan a cambio. Es un curso, ya os digo, que está bastante bien desarrollado. Y nada, cualquier cosa, pues las cuestiones que tengáis las dejáis aquí en el chat, en la plataforma y os trataremos de ir contestando en la medida de lo posible. Un saludo a todos y buenas tardes y buenos días.